Los canales de las montañas rocosas son líneas de vida de estos picos y valles. Desde glaciares antiguos a lo largo de vastos ríos que fluyen hacia el océano, la salud de los animales que viven en estas costas depende de la salud de los cursos del agua. Montañas salvajes. Es primavera en las montañas rocosas. La nieve se está derritiendo. Los brotes están brillando y los animales están en movimiento. Este oso grizzly de 3 años está buscando comida. Sus garras son tan largas como dedos humanos y esa joroba en sus hombros está hecha completamente de grasa y músculo. Ella puede voltear rocas con mucha facilidad en busca de larvas e insectos. En este momento, casi cualquier cosa es comida. Recién salida de la hibernación, ella necesita recuperar el 30% del peso corporal perdido en los últimos meses. Cerca del agua es el mejor lugar para mirar. Si las montañas rocosas fueran criaturas vivientes, los ríos y arroyos serían sus venas y arterias. Llevando sangre vital por toda la tierra, más de 60 ríos principales fluyen por estos picos y a través de estos valles. El agua sostiene a los millones de animales que llaman hogar a las rocosas. Estimula el crecimiento de las plantas, proporciona áreas de anidación para aves y criaderos de peces e insectos que se convierten en alimento para animales más grandes, desde herbívoros como alces hasta carnívoros como el icónico oso grizzly. Y menos de la mitad del agua en estos lagos y arroyos proviene de las precipitaciones. La mayor parte proviene de la nieve y el hielo. Y aquí, en el campo de hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, hay una gran cantidad de eso. En las montañas rocosas, cuanto más alto estés, más agua habrá disponible. Y aquí estamos en el ápex hidrológico a través de América del Norte, donde el agua en realidad fluye en 3 direcciones diferentes. Porque viene de Columbia Icefield, detrás de mí. Este es el campo de hielo más grande en las montañas rocosas, de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de tamaño.
una reliquia de los días cuando el grueso hielo cubría la mayoría de estas montañas, mucho antes que los humanos comenzaran a vagar por la Tierra. Las capas de hielo comenzaron a retroceder hace 12.000 años, y estos campos de hielo son todo lo que queda. Algunos de los picos más altos en las montañas rocosas están aquí, y también lo son algunos de los glaciares más grandes. Los campos de hielo son una de las mayores acumulaciones de agua congelada al sur del Círculo Polar Ártico. John Pomeroy estudia la salud de los cursos de agua locales. Derrite agua por aquí. Para obtener la información más reciente va directamente a la fuente. Un glaciar está monitoreando la tasa de derretimiento de nieve y hielo y cómo eso afecta a las condiciones aguas abajo. Queremos ver lo que ha ocurrido aquí desde octubre hasta finales de abril. Y podemos descargar esto y luego podemos comenzar a hacer un gráfico de las temperaturas y las velocidades del viento y realmente comenzar a diagnosticar cómo es el hielo en el invierno aquí. Veamos qué obtenemos. Tal vez si haga un poco de zoom. Así que un periodo profundo. Y luego parece que explotó. Llegó a -22 y eso fue todo. Y hay periodos en los que a mediados del invierno va por encima A de lo finales de normal. enero está Se por ha ido encima por del encima punto de cero. congelación. La estación de investigación de John está aquí, en el campo de hielo de Columbia, porque el agua de deshielo de estos glaciares inicia varios de los ríos más grandes de América del Norte. Este es el monte Snowdon. Uno de los más grandes de los 8 glaciares principales de Columbia Icefield. Se llama así porque el glaciar que se encuentra en la parte superior parece una enorme cúpula de nieve de 3.500 metros de altura. Los copos de nieve que caen en este pico finalmente se funden para convertirse en tributarios de los ríos que se dirigen al Océano Pacífico, el Océano Ártico y el Océano Atlántico a través de la bahía de Hudson. Justo debajo está otro glaciar, el Athabasca. Este glaciar se encuentra en la parte baja de la montaña. Se extiende hacia la icónica Icefields Parkway, por lo que es fácil de alcanzar, ya que es el glaciar más visitado de América del Norte. Bueno, estamos aquí en el glaciar Athabasca, que es un lóbulo del Columbia Icefield. El hielo en el que estamos ahora es de unos 255 metros de espesor, más alto que la Torre Eiffel en París. Suena enorme, pero el hielo aquí solía ser mucho más grueso. Los glaciares se reducen con el tiempo. En la primavera, este glaciar debería estar cubierto por 1 metro de nieve, pero cuando John camina, lo hace sobre hielo desnudo. Un glaciar saludable en abril debería tener nieve. Debería reflejar el 90% de su energía de vuelta a la atmósfera desde el sol. Es abril, y tenemos gran parte de la capa de nieve ya fundida, y el hielo del glaciar ya está expuesto y comienza a derretirse. Es un año muy excepcional con un deshielo inusualmente temprano. La capa de nieve es típicamente de 7 metros de espesor. A medida que se derrite, proporciona la mayor parte de agua de los ríos, fundiéndose bien en los meses de verano. Entonces, solo cuando la capa de nieve se va,
los glaciares comienzan a derretirse, llevando el agua de deshielo a los ríos y arroyos. Eso normalmente solo ocurre a fines del verano, pero este año está sucediendo en abril. El año pasado, el glaciar se encogió más de lo que John había visto. En nuestra estación aquí el verano pasado medimos 5.5 metros de hielo sólido derretido en este punto del glaciar. Fue un récord para nosotros en cualquiera de las observaciones. Algunos glaciares, como el Peito, se han derretido tanto que se espera que desaparezcan por completo en cuestión de décadas. Las expectativas para el final del siglo XXI es que puedas conducir a lo largo de Icefield Parkway, a través de Banff y el Parque Nacional Jasper, y no ver ningún campo de hielo o glaciares en la carretera. Pero muchos de los nombrados se habrán ido. El cambio está en todas partes, incluso en el pico más alto de las rocosas canadienses. En el flanco noreste del monte Robson, el glaciar Robson se extiende a 7 kilómetros de la cumbre hacia la división continental Ártico-Pacífico. Tan recientemente como en la década de 1920, las corrientes de agua de deshielo de la punta del glaciar fluirían miles de kilómetros a través de Canadá, tanto hacia el Ártico como hacia el Océano Pacífico. Pero el glaciar retrocedió 2 kilómetros en el siglo pasado. Su agua de deshielo ya no llega al Ártico. El río Fraser también tiene sus inicios aquí en Columbia Icefield. Comienza en el paso de Fraser, a 2020 metros sobre el nivel del mar, a lo largo de la divisoria continental. Desde aquí, fluye hacia el oeste hasta Vancouver, llevando más agua al Pacífico que cualquier otro río en Canadá. Este campo de hielo aquí es realmente crítico y es el corazón de los ríos que emanan del glaciar. El retroceso de los glaciares podría significar un flujo de corriente más bajo a fines del verano y el otoño, y eso podría ser muy difícil para sostener algunos de los lagos en las montañas rocosas. Si esos lagos se secan, tendría efectos desastrosos en los animales que viven aguas abajo. Muy por encima del río Fraser, esta águila calva está escaneando las aguas para su comida de la mañana. Las águilas generalmente se instalan cerca de grandes masas de agua. Esta recibe un sonido de un cuervo y ella cree que el ave rapaz está demasiado cerca de su nido. El águila no presta mucha atención. Está concentrada en el agua, lista para atacar. Con una visión 5 veces más aguda que la de un ser humano, este depredador es capaz de detectar un pez nadando desde 20 calles de la ciudad. Y en cuestión de segundos, se sumerge a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Y le arrebata la comida. Las águilas calvas pueden levantar su peso corporal hasta 6 kilogramos y aún volar. Tiene protuberancias ásperas en las garras para ayudar a evitar que los peces resbaladizos escapen. En cuestión de segundos, la caza ha terminado. El águila vuela de regreso a su nido para alimentarse. Las águilas calvas dependen de estos lagos para comer. El alce también se queda cerca del agua, pero no es para atrapar a su comida, es para ayudarlos a digerirla. Después de buscar en las hierbas a lo largo de la costa toda la mañana, este alce hembra se esconde en el bosque. La mayor parte del tiempo de la hembra se consume comiendo hasta
hasta 7 kilogramos de hierba y hojas por día. Pero una vez que se ha tragado toda esta vegetación, se pone a trabajar aprovechando al máximo su comida y para eso necesita agua. Tiene un estómago de 4 cámaras. La primera cámara es para almacenamiento. Las otras 3 son para la digestión. La celulosa en estas plantas necesita ser descompuesta para extraer suficientes nutrientes para satisfacer sus necesidades. Durante las próximas horas, ella estará aquí, tumbada en el bosque, regurgitando los pastos, los arbustos de esta mañana y mordiéndolos para extraer más nutrientes. Necesita beber mucha agua fresca para ayudar a descomponer la comida más rápido, masticando tanta nutrición como sea posible. Mastica todo el día antes de salir a pastar aún más a medida que se pone el sol. A medida que el agua baja del glaciar Athabasca, se convierte en el río Athabasca. Luego, poco después de comenzar su viaje, toma un giro estruendoso. Estas son las cataratas Athabasca, las más poderosas en las montañas rocosas canadienses. Arrojan suficiente agua para llenar un avión de carga Boeing 747 cada 4 segundos. Hay 14 especies de peces nativos que viven en el agua debajo de estas cataratas, pero solo una vive por encima de ellos: la trucha toro. Los investigadores no tienen idea de cómo llegó ahí. Parece casi imposible imaginar que este pez caiga de esta manera en estas aguas tan poderosas. La trucha toro son peces de la provincia de Alberta. Son los tiburones de agua dulce de Alberta. Estos son los peces más grandes, malos, robustos y más sorprendentes del sistema aquí. Son enormes, puedes encontrar truchas en Alberta en sistemas muy pequeños. Encontrarán un gran grupo y comen toda una sección entera del río. Son un gran carnívoro. Los miembros de la familia del salmón, la trucha toro, puede alcanzar hasta 1 metro de longitud y puede pesar hasta 14 kilogramos, que son muy adecuados para estas aguas heladas de glaciares. Históricamente, la trucha toro se podía encontrar en el agua dulce a lo largo de los ríos de las montañas rocosas, migrando hasta 250 kilómetros a lo largo de estos canales para desovar. Pero ahora, sus números están disminuyendo. Con los años se ha perdido mucho hábitat. La trucha toro solía existir en las praderas. Se encontró en el norte de Saskatchewan hasta en Edmonton. Han retrocedido lentamente hacia las montañas donde todavía hay bastante buen hábitat, así que su destrucción ha sido una de las cosas clave que afectan a la trucha toro. Su hábitat comenzó a sufrir a medida que los humanos se movían a lo largo de los cursos del agua. Uno de los mayores problemas fueron las represas. El río debe poder moverse y fluir y erosionarse, hacer que los bancos se derrumben, se obtienen escombros de madera y atascos. Eso es todo el hábitat de los peces, y ellos han evolucionado durante millones de años para coexistir en las inundaciones y la erosión y el cieno en el momento adecuado del año, y al tener una represa paras todo eso. Estas truchas macho tienen la misión de nadar río arriba en las cabeceras de 14 Mile Creek en el Parque Nacional Banff. Hacia sus áreas de desove es un viaje que estos peces han hecho durante miles de años. Saldrían preprogramados genéticamente para desovar y viajar hasta la cabecera de 40 Mile Creek, justo aguas arriba de aquí, la presa 40 Mile.
Fue construido a principios de 1900 como un suministro de agua para la ciudad de Banff, y hace años y años esta área estaba cerrada. Durante los últimos 90 años, estos peces no han podido hacer eso. Saldrían y básicamente chocarían contra una pared de concreto. Hace 3 años, esta área fue golpeada por una inundación masiva. Todo el valle se inundó. Esta área estaba toda bajo el agua. Fue muy claro que esta antigua presa de hormigón era un poco de responsabilidad. La represa no sufrió daños en esta inundación en particular, pero solo era cuestión de tiempo antes de que el concreto de 100 años cediera. Ciudad de Banff. Así para la cercana ciudad de Banff. Así que el año pasado, las autoridades retiraron 1/3 de la presa, lo suficiente para que el agua fluyera. Por lo tanto, eliminar esta represa fue un paso clave para restaurar la conectividad aquí en 40 Mile. La esperanza es que el pez ahora pueda fluir también. Ahora probarán los instintos de búsqueda de la trucha toro para ver si pueden recordar la ruta que tomaron sus antepasados hace un siglo, antes de que la presa comenzara. Este es el gran misterio. Trabajamos con la Universidad Carleton para establecer un estudio de telemetría que realmente nos demostrara que todo este esfuerzo había valido la pena. Al eliminar la presa, abrimos otros 20 o más, tal vez 30 kilómetros de hábitat de desove para la trucha toro. Entonces tienen muchas más opciones de dónde desovar. Esperamos que su programación genética les haga ir y explorar y encontrar el resto de ese hábitat disponible. Este es Star Trek para peces. Van a la frontera desconocida aquí, de verdad. Para saber exactamente a dónde van estos peces, el equipo de Parks Canadá quiere implantarlos con dispositivos de rastreo. Pero primero tienen que atraparlos alrededor de una docena a la vez. Una vez atrapados, dejan a estas truchas pequeñas debajo de la presa en un balde bambí, generalmente usado para verter agua sobre los incendios forestales. Una vez que los peces llegan sanos y salvos, el doctor Mark Taylor se pone a trabajar. Eliminaremos cada pez de la piscina uno por uno, y luego lo pondremos en un refrigerador con un baño de anestesia, que es aceite de clavo, y después de 5 o 10 minutos esos peces serán anestesiados. Seguirán respirando y con vida, pero su ritmo cardíaco disminuirá. Nos permitirá hacer las cirugías en la mesa sin que los peces se caigan. Las etiquetas implantadas les dirán 2 cosas. Primero, si los peces pueden atravesar la presa. Y si pueden, ¿qué tan lejos van río arriba en sus aguas ancestrales? El primer paso es simplemente atrapar uno con la red, colocarlo allí y luego cerrar la tapa esperando 5 a 10 minutos. Luego, cuando esté listo, puedes pesarlo y medirlo, tomarle una foto. En cuanto hayas terminado, lo pones en esta mesa y estaré listo para operar. Así que solo voy a verificar la etiqueta para asegurarme de que detectemos la frecuencia correcta y de que esta esté funcionando correctamente. Y puedo ver 57 apareciendo en el receptor, así que sé que está funcionando correctamente, entonces está listo para entrar en un pez. Una vez que el pez está anestesiado, toman algunas medidas y lo conectan a un respirador que está recirculando sobre las agallas del pez. Eso parece estar bien, solo vigílalo. Después, hacen una pequeña incisión y colocan una etiqueta de seguimiento en el vientre del pez. Ahí, una pequeña incisión, solo del tamaño del transmisor, 2 suturas.
Así que solo tendré una aleta. Ok. Luego una aleta anal. Muy bien. En solo unos minutos, la cirugía está lista y los peces entran en la piscina y recuperan lentamente la conciencia. Lo que sigue es que los peces estarán nadando y no se verá diferente de los otros que no tienen etiquetas. ¿Todo bien? Llévalos hacia abajo. Mark libera a los peces en una sección tranquila del río. Todavía están un poco mareados, por lo que la mayoría de las truchas se encuentran en lugares agradables para esconderse por la noche. A la mañana siguiente deberían sentirse completamente recuperados y en buen camino. Estoy esperando ver los resultados de esto, pero ciertamente creo que la trucha toro podrá pasar la presa. Hay una serie de estaciones fijas de telemetría arriba y abajo del río, y cuando los peces pasan nadando podemos captar la señal y saber que el pez se ha movido de una estación a otra. Entonces nos da información muy precisa sobre el movimiento de los peces. Pronto, sus máquinas de telemetría comienzan a emitir pitidos. Una gran señal de que los peces lo están haciendo aguas arriba y de que se ha restaurado la conectividad de la vía fluvial. Es sorprendente que esa memoria y ese impulso genético puedan persistir durante 100 años. Los humedales de Columbia son los más grandes de las montañas rocosas. 16 hábitats diferentes albergan 216 especies de animales, cientos de miles de aves, peces, mamíferos y reptiles. En lo alto pasan bandadas de pájaros en su ruta migratoria de primavera. Mil aves acuáticas usan este humedal como combustible cada año. Esta es una de las últimas secciones intactas de Pacific Flyway. Una antigua autopista migratoria que se extiende a lo largo de 2 continentes, desde Alaska hasta la Patagonia. Ha viajado por innumerables aves cada primavera, incluida la segunda mayor concentración de garzas azules en el oeste de Canadá. Más de 300 parejas se reproducen aquí. Esta garza azul está en busca de comida. Permaneciendo completamente quieta, escanea el agua esperando tomar su comida por sorpresa. Estos humedales son importantes para las garzas porque tienen tanto copas de árboles altos para anidar como lagos bajos para alimentarse. Los humedales son más que solo un ecosistema diverso. También apoyan y protegen otros ecosistemas a su alrededor, limpiando y filtrando el agua y controlando su flujo. Los humedales actúan como una esponja. Cuando los niveles de agua son altos, las plantas vivas e incluso la materia muerta de la planta se inflama absorbiendo el exceso de agua. Actúan como un obstáculo de velocidad para el agua de flujo rápido, manteniendo los niveles de los ríos regulados y evitando las inundaciones río abajo. Y al disminuir la velocidad del agua que corre, los humedales también ayudan a controlar la erosión. Cuando los niveles de agua son bajos, el agua se filtra gradualmente, ayudando a los hábitats aguas abajo durante los periodos más secos. Los humedales de Columbia no aparecieron. Grandes partes de ellos fueron construidos por castores.
Estos castores están construyendo un lugar seguro para descansar sus cabezas. Pero lo que terminan construyendo es mucho más que eso. Los castores, como los humanos, hacen grandes cambios en su entorno para satisfacer sus necesidades. Nacidos con el instinto de construir, construyen estas presas sofisticadas como una fortaleza, con un foso y un muro intrincado para protegerlos de depredadores como lobos o coyotes. Las pequeñas represas se pueden construir de principio a fin en solo unas pocas horas, pero la mayoría puede tomar varios días. Incluso cuando están comiendo, los castores están perfeccionando sus habilidades. Estos roedores tienen 20 dientes y los 4 incisivos en el frente nunca dejan de crecer. Los castores los desgastan constantemente, royendo la corteza y la madera. Esto los mantiene lo suficientemente afilados como para actuar como un hacha para derribar árboles con facilidad. Después de que terminan de mordisquear la corteza, ellos se van. El tronco restante se usa para construir su fortaleza. Después lo fortifican con barro y palos pequeños. Para los castores, las vías fluviales reemplazan toda la maquinaria pesada que los ingenieros humanos usan para construir sus hogares. Pueden flotar grandes ramas a lo largo de sus estanques, ayudándoles a transportar mucho más que su propio peso corporal en materiales. Transportan barro, piedras y madera con facilidad. Normalmente comienzan con un área boscosa y un río pequeño. Pero una vez que su represa está arriba, ese pequeño río comienza a inundar el paisaje, creando uno de los ecosistemas más beneficiosos del planeta, un humedal. Recogen hasta el 90% de los sedimentos y sedimentos de la corriente. Gracias a los castores, estos son criaderos de peces y anfibios, así como un lugar popular para las aves. Todo forma parte de la diversidad de los humedales. Tan importantes como son los humedales, están desapareciendo rápidamente del planeta. Eso se debe en parte a la caída de los niveles de agua. Y en parte a los choques de la población de castores. Durante siglos fueron cazados por sus pieles llamadas oro y marrón. Casi fueron eliminados de 3 continentes. Y donde fueron exterminados, la mayoría de los humedales también desapareció. Ahora que los castores se recuperan del borde de la extinción, los humedales también están regresando lentamente. A medida que el agua de deshielo se filtra a través de los humedales de Columbia, toma velocidad y se transforma en un río. Columbia es el río más grande en el noroeste del Pacífico, que cubre una cuenca de drenaje del tamaño de Francia. Justo río abajo, el agua que corría se dirigió a otro tipo de hábitat, acantilados rocosos. Durante millones de años, el agua que fluye rápidamente erosionó la parte más suave de esta roca, creando un hogar acogedor para estas golondrinas verde-violeta. Con el río justo debajo, las golondrinas están en una ubicación privilegiada. Estas aves son muy acrobáticas. Se tuercen y giran y revolotean en el aire para atrapar insectos voladores con sus patas que se reproducen en charcos de agua.
Tienen poco tiempo, por lo que esta conveniencia es importante. Tienen pocos meses para criar al polluelo en la seguridad de los acantilados. En septiembre, dejarán sus cómodos hogares para dirigirse al sur, antes de que llegue el invierno y desaparezcan sus alimentos. A medida que el agua de deshielo asciende por los ríos de montaña, innumerables criaturas dependen de ella para su supervivencia. A medida que la gravedad baja, el agua toma potencia rápidamente. Aquí, en el río Fraser, fluye tan rápido que podría llenar 3 piscinas cada segundo. Esto lo convierte en un excelente caldo de cultivo para los peces y durante la migración de primavera el río está lleno. 41 especies de peces de agua dulce, como el esturleón gigante que pesa varios cientos de kilogramos, y 19 peces migratorios, incluidos las 5 especies de salmón. De hecho, este sistema fluvial alberga más salmones que cualquier otro en el mundo. Eso se debe, en parte, a que no hay represas en el Fraser que interrumpan las migraciones de estos peces que deben realizar para completar su ciclo de vida. A medida que el Fraser fluye al noroeste de las montañas, entra en la fosa de las montañas rocosas. Este enorme valle excava en la tierra, marcando el borde occidental de las montañas rocosas y se dirige hacia Montana. 4 ríos entran y salen de este valle: el Fraser, La Paz, el Yard y el poderoso Columbia. El valle está a 25 kilómetros de pico a pico en algunas áreas. Los aviadores lo han usado durante años como una herramienta de navegación, y los animales también lo han usado durante miles de años para guiarse en las montañas rocosas. Hoy, al otro lado de la fosa de las montañas rocosas, el Fraser y otras vías fluviales se dirigen hacia el Pacífico. Los sistemas meteorológicos que llegan al océano traen aire húmedo y templado sobre el terreno, lo que ayuda al agua del río de las Rocallosas a alimentar al último gran bosque tropical templado intacto de América del Norte. Estos árboles están bien alimentados. Algunos de estos majestuosos cedros rojos tienen hasta 1000 años de antigüedad, alcanzando los 70 metros en el cielo. Han estado creciendo desde mucho antes de que Cristóbal Colón llegara al continente. Según los mitos locales de los nativos americanos, cuando una persona buena, amable y servicial muere, crece un cedro rojo donde están enterrados. Por lo que el árbol puede continuar ayudando a las personas que quedan atrás. Entre estos árboles vive un oso que realmente necesita ayuda. El oso Kermode, también conocido como oso espiritual, es blanco, pero no es un oso polar. Es una contradicción viviente, un oso negro blanco, gracias a una mutación genética increíblemente extraña. El oso Kermode tiene una ventaja sobre sus primos más oscuros. Los peces no pueden verlos tan bien a través del agua, por lo que tienen el doble de éxito en la captura de una comida. Pero su futuro está en peligro, porque hay muy pocos de ellos. Solo se encuentran aquí, en el bosque tropical Great Pearl, a
lo largo de la costa del Pacífico. Con solo unos 400 osos espirituales en este bosque, son uno de los animales más raros de la Tierra. Científicos creen que los osos han estado aquí desde la última edad de hielo, cuando los glaciares cubrieron el noroeste. Esta región no tenía hielo y su población de osos tenía un gen recesivo recubierto de blanco. A medida que se criaron, su población evolucionó por separado de otros osos de América del Norte en los últimos 100.000 años. Pero cuando los glaciares se derritieron, los osos ya no estaban aislados. Los humanos comenzaron a invadir la selva y los ríos que el oso Kermode llamaba hogar. A medida que su hábitat se pierde, también lo hacen los osos espíritu. Después de recorrer 1.375 kilómetros en la Columbia Británica, el río Fraser finalmente se encuentra con el Océano Pacífico en el estrecho de Georgia. Es el río canadiense más grande por volumen que fluye hacia el Pacífico. Aquí, justo donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, esta manada de leones marinos descansa sobre las rocas después de su viaje más reciente. Se alimentaron toda la noche, viajando hasta 150 kilómetros de la costa. Los leones marinos son los más grandes de todas las focas orejadas. Inclinan la balanza a 680 kilogramos. Pesan tanto como una vaca doméstica. Son carnívoros. Se alimentan de pescado y otros mariscos. Comen al menos un 6% de su peso corporal en su dieta todos los días. Sus ojos grandes, abultados y sus largas barbas los ayudan a navegar de noche bajo las oscuras y frías aguas del Pacífico Norte. Los lobos marinos también pueden oír bastante bien bajo el agua, incluso mejor que en tierra, utilizando sus oídos especializados. Sus orejas están hacia abajo y tienen aletas para que no se llenen de agua mientras nadan. Eso es importante cuando buceas a profundidades de 180 metros y permaneces bajo el agua durante 20 minutos. Eso es mucho trabajo para atrapar un día de comida, por lo que es comprensible que ahora quieran descansar sus vientres en las rocas. Muy cerca hay una ballena gris extremadamente rara. Con una longitud de hasta 15 metros, las ballenas grises hacen ver pequeño a un autobús urbano. Esta ballena está en medio de un viaje épico. Cada año hacen una migración de ida y vuelta de 22.000 kilómetros a través del Océano Pacífico, la migración más larga de cualquier mamífero en la Tierra. La ballena no se aventura en el agua dulce del Fraser, pero el río aún deja su huella. Lanza 20 millones de toneladas de limo y sedimentos en el Pacífico cada año. Este sedimento está lleno de nutrientes y alimenta al fitoplancton en el océano.
Estas plantas microscópicas, a su vez, son una importante fuente de alimento para los animales que viven en el Pacífico, incluida la ballena gris que está pasando. Aunque las montañas rocosas se encuentran a 550 kilómetros de distancia, los efectos de las fuerzas geológicas y biológicas que comienzan entre estos picos pueden extenderse a lo largo del continente, todo debido a las vías fluviales. Comenzando por los glaciares, bajando desde el monte Robson, a través de los bosques, pasando por los osos y los pájaros, y finalmente alimentando a las criaturas más pequeñas del mundo, y alimentando así a una de las más grandes del mundo. Entre los animales de las montañas rocosas y más allá, el agua es la clave. Para alimentarse, viajar, reproducirse y construir. Es aquí, entre los lagos y el río, donde la vida de las montañas rocosas realmente prospera.